Muchas gracias, diputado presidente. Iba a referirme a la moción del CONAVI y a discutir ese tema, pero oyendo la participación de don Gonzalo y de don Fabricio, he decidido cambiar mi intervención y hablar sobre el tema de la sentencia de la Sala Constitucional. Debo decir que soy un hombre de leyes, no porque estudié Derecho, sino porque mi formación es una formación de una persona de leyes, una persona respetuosa del derecho. Respetar el derecho significa, como en el caso del fallo de la Sala Constitucional, tener que arrugar la cara y decir: la Sala se equivocó, pero el fallo se respeta y el fallo se cumple. Escuchando hoy a los diputados Ramírez y Alvarado, me siento contento porque me parece que vuelve en su discurso una posición de respetar y reivindicar el derecho, que en algunas oportunidades en el pasado no se las he sentido cuando han dicho que no se debe respetar y cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró que este país debe de permitir la fertilización in vitro. Ojalá que esos discursos de los diputados Alvarado y Ramírez signifiquen el volverse a incorporar al respeto de las instituciones jurídicas nacionales y supranacionales. Déjenme decirles que me parece que el fallo de la Sala Constitucional, que repito, respeto y no pongo en duda y cumplo al pie de la letra y en todos sus extremos, ha sido absolutamente inoportuno. Y demuestra el hecho de que es inoportuno la resolución dictada esta tarde por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que la Sala Constitucional, conocedora de que el Estado costarricense, porque aquí hablamos del Estado costarricense y no podemos dividirnos que la Asamblea es una, la Corte es otra y el Poder Ejecutivo es otro, la Sala Constitucional pasó por alto que el Estado costarricense presentó como defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento del fallo de permitir la fertilización in vitro en Costa Rica, que se había emitido un decreto para que tuviera por un estado de temporal mientras la Asamblea aprueba su ley, como la defensa del cumplimiento del Estado de Costa Rica a la sentencia dictada por la Corte. Y casualmente, siendo esa la defensa del Estado de Costa Rica, la Sala Constitucional no se espera que resuelva la Corte Interamericana, sino que declara que el decreto es inconstitucional y por lo tanto deja al Estado de Costa Rica sin defensa alguna frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pudieron haberse esperado los magistrados a que la Corte resolviera. La Corte se reúne del 15 de febrero al 2 de marzo, periodo en el cual probablemente se va a pronunciar sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia por parte del Estado de Costa Rica. Pero al no haber esperado la Sala Constitucional que un órgano superior a ella conociera sobre el fondo la posición que ese órgano tiene sobre el decreto, declara inconstitucional el decreto. Y me parece que ese va a ser el peor boomerang para los defensores de la fertilización in vitro, porque hoy casualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le está pidiendo al Estado costarricense que le explique qué significa ese fallo dictado por la Sala Constitucional y que le remita el fallo, y si no tiene el fallo, por lo menos el comunicado de prensa. Lo cual entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a valorar que el Estado de Costa Rica simplemente no tuvo defensa frente al planteamiento de que se está incumpliendo la sentencia sobre la fertilización in vitro. Y lo que va a significar es que iniciando sesiones la Corte Interamericana el 15 de febrero, lo que va a tener en su escritorio es que Costa Rica ha tenido como respuesta que no hay un planteamiento frente al fallo de la fertilización in vitro. Y esa va a ser la invitación para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vaya entonces a resolver que el decreto dictado en la administración Figueres, que fue declarado inconstitucional por la Sala, toma vigencia porque fue anulada la sentencia de la Sala que anuló ese decreto, y perdonen la redundancia.
Me parece que lo que la Sala ha hecho con un fallo inoportuno es ni más ni menos fortalecer la defensa de aquellos que han ido a la Corte a reivindicar sus derechos ante el irrespeto de los derechos humanos por no permitirse la fertilización in vitro en Costa Rica. Y aquí vuelvo al inicio de mi exposición. Ojalá que con la misma fortaleza, con el mismo respeto al derecho que don Fabricio y don Gonzalo han hablado el día de hoy, que lo comparto y me sumo a ellos, que debemos respetar ese fallo de la Sala Constitucional, aunque no lo comparto, con esa misma vehemencia y respeto a la ley y al derecho que hoy nos han señalado en este plenario legislativo, respeten el fallo de la Corte Interamericana si va a venir con una posición que reivindica la fertilización in vitro en el país sin que haya sido aprobada una ley en esta Asamblea Legislativa, o si le establece un plazo límite a esta Asamblea Legislativa para promulgar una ley, haciendo la antesala de que si se vence ese plazo y no se aprueba, será la Corte la que va a venir a definir cómo se regula la fertilización in vitro en Costa Rica. De tal manera que hoy, queridas compañeras y compañeros, me declaro el más fuerte y defensor y respetuoso de la sentencia de la Sala Constitucional, como lo hace un hombre de leyes, pero igualmente como el más fuerte abogado y costarricense y ciudadano que considera que la sentencia se dictó de una manera inoportuna y en el momento equivocado, y que probablemente será un boomerang para quienes están celebrando hoy o buscando hoy que la vía del decreto no sea la que pueda regular esta situación. Yo creo, queridas compañeras y compañeros, que el punto medular, el punto de fondo, y ahí debo de decir que defiendo y avalo los criterios externados por la magistrada Nancy Hernández y por don Ernesto Ginesta, que es el punto fundamental. Es un tema de derechos humanos y los derechos humanos no requieren de una ley. Los derechos humanos se disfrutan per se y no se requiere de una ley que nos reconozca los derechos humanos. Y al declarar la Corte Interamericana un tema de derechos humanos, la fertilización in vitro, al defenderlo como un tema de derechos humanos, no requiere una legislación para poder tener esa aplicación, porque los derechos humanos tienen valor per se y no son dados por el legislador, no son dados por nosotros. Nosotros no damos los derechos humanos, aunque quisiéramos. Los derechos humanos nos superan a nosotros como Asamblea Legislativa y en algún caso superan hasta el poder constituyente, porque los que están por encima de la Constitución, cualquiera que esté por encima de la Constitución, en la medida en que sean derechos humanos, se tienen por incorporados ipso facto en la Constitución política, aunque la Carta Magna no los esté definiendo. De tal manera, compañeras y compañeros, aplaudo el discurso de don Fabricio, de don Gonzalo, los felicito por el respeto al Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho sea también el respeto al Estado de Derecho supranacional que tiene Costa Rica. Muchas gracias, diputado presidente.